Padre, queremos escuchar tu voz. Te pedimos que tú hables a nuestros corazones en lo más profundo. Gracias porque tú estás aquí. Hacemos este lugar para ti, Dios, para que tú hables a nuestras vidas. Llénanos de ti, de tu presencia, Dios. Te queremos a ti. Tu Espíritu Santo habla a nuestras vidas. En tu nombre, Jesús. Amén. La semana pasada compartía algo, un tema sobre crecer juntos. Y hablaba de Efesios capítulo 4, del verso 11 al 16. Dice que ahora bien Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Y explicaba de que el verso dice que Cristo dio dones a la iglesia, no títulos. Cuando él está refiriéndose, Pablo, aquí, de que él dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros, no está hablando de una función de un líder, de una persona. Está hablando de un don espiritual que Cristo dio a la iglesia. Y son 5 dones. Algunos los conocen como las 5 unciones o los 5 ministerios. La traducción de la palabra don se puede traducir como unción o como don. Pero dice Pablo que Jesús dio esos dones a la iglesia. Y yo preguntaba la semana pasada y les preguntaba a ustedes, les decía, ¿quién es la iglesia? Y les pregunto hoy, ¿quién es la iglesia? Nosotros. Cuando leemos detenidamente, vemos de que Él dio dones a la iglesia. En el momento que tú recibiste a Jesús como Señor y Salvador, al menos uno de estos 5 dones has recibido. ¿Ok? Quiero que entendamos eso este año, de que Él dio dones a su iglesia. A algunos le dio el don de apóstol. El don de apostolado es aquella persona que establece la presencia de Dios como lo primero. Ese es el rol del apóstol. Y lo ves en las primeras páginas del Nuevo Testamento, en el libro de Hechos. ¿Qué hicieron los apóstoles? Establecieron la presencia de Dios. ¿Cómo? Oraban y recibieron la llenura del Espíritu Santo. Luego ves a Pedro diciendo, ¿sabes qué? Nosotros no tenemos que preocuparnos por las viudas y los pobres, simplemente nos debemos dedicar a la oración y el estudio de la palabra. El don de apóstol establece la presencia de Dios como la prioridad. El profeta habla de parte de Dios. Eso es profecía. Profecía en el libro de Corintios, la traducción literal de la palabra profecía es hablar de parte de Dios. Evangelista habla las nuevas, comparte la fe. El don de pastores son gente que cuida a la gente, cuida a aquellos cristianos. Ese es el pastorado, es cuidar a otros. Y el maestro es enseñar la palabra, y es un orden de jerarquía. ¿Ok? Y Dios le ha dado esos dones a nosotros, a ustedes. ¿Y para qué? Dice el verso 12, si lo buscas en tu Biblia, en Efesios 4, capítulo 4, verso 12, dice: ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Literalmente esos dones es para que tú y yo podamos crecer. Ahora quiero que entiendas esto. No puedes crecer sin la iglesia.
no el edificio, sino las personas de la iglesia. Si tú piensas de que tú te puedes quedar en casa y nunca venir a una iglesia y vas a crecer, es una mentira, porque Cristo dio esos dones para que podamos crecer. El diseño y el plan de Cristo es que crezcamos a través de su iglesia, que es el cuerpo de Él, y Él es la cabeza. Necesitamos estar juntos para poder crecer. Y este año es el año para crecer de nosotros. Y la única manera que vamos a crecer va a ser juntos. Y debemos creer en el diseño que Jesús dejó en cómo crecer, que es a través de su cuerpo, la iglesia. Y terminamos la semana pasada orando unos por los otros. Y fue hermoso como Dios nos usó a nosotros, la iglesia, para orar unos por los otros. Hoy quiero compartirte, porque por las próximas 6 semanas voy a estar enseñando sobre esto. Y luego en el mes de marzo vamos a entrar en un tiempo de ayuno. Todo el mes. Así que prepárense. Pero habíamos hablado de que eso es de conocer a Dios. Es la razón por la cual Cristo murió en la cruz por nosotros. Si buscas en tu Biblia Juan 17:3, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo que tú has enviado. Vida eterna es conocer a Dios y a Cristo. Eso es la vida eterna. Y lo podemos conocer a Él por la obra de Cristo en la cruz. Ahora tenemos acceso, dice el libro de Efesios, a la presencia de Dios por la obra de Cristo. Ok. Decía la semana pasada, para nosotros va a ser clave aprender algunas cosas, pero va a ser lo clave para este año va a ser que estemos juntos. Ok. Que podamos conocer a Dios juntos. Y decía lo que tiene Zenid, yo no necesito. Ese don que Dios puso en ti, Zenid, yo lo necesito. Porque ese don que tú tienes es para mi crecimiento. Y tenemos que empezar a ver la iglesia de esa manera. Porque esa es la iglesia bíblica. Y para mí es lo que decía mi esposa. Para mí hace unos 5 años atrás, Dios me empezó a inquietar. ¿Por qué somos tan diferentes como iglesia? Cuando vamos al libro de Hechos lo vemos y vemos una iglesia totalmente diferente hoy día. Y la idea es, ¿cómo podemos ser la iglesia de Cristo? La iglesia que Él fundó en esencia, y no distraernos en otras cosas que Él no nos ha pedido que hagamos. Y empezamos a cuestionar eso. ¿Qué es lo que debemos hacer como iglesia? Y creo que nos está llevando a este punto, a entender de que Él mismo, Jesucristo, dio esos dones a su iglesia para crecer. Y de cierta manera, no sé si me explico de esta manera, pero si no me entienden, me dicen, ¿ok? ¿Saben qué significa la palabra o el concepto descentralizar? ¿Entienden eso, sí o no? Digan no si lo entienden. Ok, más o menos. Ok, te lo explico. Ok. Por ejemplo, cuando algo está centralizado, gira en torno en lo que es el centro. Ok, ¿verdad? Hoy día, la mayoría de las iglesias, el centro es el pastor. Ok. Pero la iglesia del Nuevo Testamento no estaba fundada o centrada en el pastor, sino en Cristo. ¿Sí me explico? Y necesitamos descentralizar la iglesia de cómo se ha funcionado por años y empoderar a la iglesia, ustedes, nosotros,
a hacer la obra de Dios. ¿Por qué? Porque Efesios 4 dice que Él mismo dio dones, apóstol, maestro, profeta, evangelista, para que hagamos la obra de Dios. Y se nos ha hecho muy fácil que el pastor sea el centro y decimos, pues es el trabajo del pastor evangelizar, es el trabajo del pastor enseñar. Y debemos descentralizar la iglesia y darle a la iglesia la libertad de ser usada por Dios, de cómo Él la diseñó, es volver al diseño. Y leíamos estoy volviendo al mensaje de la semana pasada. Leíamos en Hebreos, y esto es muy interesante, ¿ok? Porque cuando lees esta parte del libro de Hebreos, a mí me impacta. Dice Hebreos capítulo 5, verso 11 al 13, si lo quieres anotar o leer o buscar. Dice, nos gustaría decir mucho sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. Esa parte yo la subrayé. En cambio, necesita que alguien les vuelva a enseñar las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El autor del libro de Hebreos dice, ustedes llevan mucho tiempo como cristianos y ya deberían estar enseñando. La medida de madurez del cristianismo está ahí. ¿Cómo sabes que eres un cristiano maduro? Porque estás enseñando a otros. Si no lo estás haciendo es porque estás recibiendo leche. Dios nos llama a crecer, y el crecer significa enseñarles a otros lo que sabemos acerca de Cristo. Jesús mismo lo dijo, si vas a Mateo 28, en la gran comisión Jesús dice, vayan y hagan discípulos, enséñenle todos los que yo le he enseñado a ustedes. Pues eso, Él nos llamó a nosotros a enseñar a otros, a compartir nuestra fe. Y la madurez en el cristianismo se mide de acuerdo a eso, de acuerdo a lo que estamos viendo en Hebreos. Porque dice, ustedes deberían comer alimentos sólidos, deberían estar aquí, pero están acá comiendo leche. Y decía que hay una diferencia porque en el libro de Primera de Pedro, él habla sobre la leche espiritual. Y Pedro lo que dice es la actitud que debes tener. No está diciendo que tienen que tomar leche. Pedro está diciendo de que ustedes deberían desear el conocer a Dios como un niño cuando pide leche, un niño recién nacido. Hay una diferencia entre madurez, que es lo que estamos hablando en Hebreos, y Pedro está diciendo la actitud de desear, de buscar a Dios debe ser como un niño recién nacido. Pedro no está diciendo que deben siempre tener leche, él está diciendo que debemos tener una hambre desesperada por Dios de esa manera. Ahí hay dos cosas diferentes. Pero la medida de lo que es la madurez está en lo que dice Hebreos, de poder enseñar a otros. ¿Cómo vamos a navegar este año? Pues este año vamos a crear esa oportunidad para que podamos ser la iglesia de Cristo. Vamos a crear esa oportunidad para ese ambiente, para que podamos ser usados a través del don que Él nos ha dado y confiar en el Espíritu Santo que está en nosotros. Él habita en nosotros. Pero debemos buscarlo. Parte de nuestro crecimiento va a ser entender de que nos necesitamos unos a otros para crecer, que necesitamos asistir, congregarnos para poder crecer, entendiendo de que hay algo que Dios depositó en ti, ese don que necesitamos cada uno de nosotros. Necesitamos entender eso.
y ver eso como algo valioso, porque Cristo mismo lo dio para nosotros, pero te lo dio a ti. Y lo que tú tienes, yo lo necesito. So, voy a hacer lo que hacen todos los pastores. Dile a la persona que está a tu lado, nunca he hecho eso, creo que lo he hecho como una vez, esta es la segunda vez. Dile a la persona que está a tu lado, lo que tú tienes, yo lo necesito. Ok, eso que vamos a hablar hoy. Esa es mi introducción y un repaso de la semana pasada. Yo tengo una pregunta para ti hoy. ¿Estás satisfecho con tu vida de oración? ¿Estás satisfecho con tu vida de oración? Es una buena pregunta que debemos hacernos quizás una vez al mes. Es una buena pregunta al iniciar el año. ¿Ok? Hay una razón por la cual no iniciamos este año con un ayuno. Y era porque yo sentía que tenemos que sentar una base para ayunar. En las próximas semanas vamos a estar hablando sobre orar. Y es un tema muy interesante. Es algo que yo he estado aprendiendo mucho este último 2 años. Pero esta pregunta, si estás satisfecho con tu vida de oración, incomoda a las personas. Nos incomoda, porque todos sabemos que deberíamos orar, pero muchos no lo hacemos. Y a veces nos frustra porque sabemos que deberíamos orar, pero ni siquiera sabemos cómo hacerlo. Cuando lo intentamos hacer es aburrido. ¿Ok? Yo te voy a explicar por qué es aburrido. Pero es algo que nos incomoda hablar de la oración, especialmente naciendo de esta pregunta, si estamos satisfechos con nuestra vida de oración, porque algunos quizás dirán que sí, estoy satisfecho, sin saber que hay mucho más. Y otros reconocen de que, ¿sabes qué? No estamos satisfechos. Jesús dijo en el Sermón del Monte, bienaventurados los que son pobres de espíritu. Jesús se está refiriendo no a aquella persona que es humilde, sino está refiriéndose a la persona que dice que reconoce que tiene ausencia de Dios, que es humilde en reconocer que quiere más de Él. Ese es el pobre de espíritu, aquel que dice, ¿sabes qué? Yo necesito más de Él. Es interesante cómo él empieza el Sermón del Monte hablando sobre el reconocer la necesidad de Dios. Él lo inicia de esa manera. Entonces es muy importante eso. Siempre deberíamos decir, ¿sabes qué? Hey, hay algo más que puedo aprender en mi tiempo de oración. Muchos creen que cuando uno se convierte, automáticamente es como una descarga de computadora, se nos descarga el cómo orar. Y no es cierto. Cuando tú te conviertes, no sabes cómo orar. De hecho, nuestra cultura no es una cultura de oración. Venimos de una cultura latinoamericana, cristianizada, del catolicismo, de los conquistadores, pero aún así no es una cultura de oración. ¿Ok? Lo comparas con culturas budistas, ellos tienen una cultura de oración, de meditación. Una cultura hebrea tiene una cultura de oración, una cultura musulmana tienen una cultura de oración. Para ellos la idea o el concepto de oración
lo entienden mejor que nosotros. Nosotros dentro de nuestra cultura nacida del catolicismo de los conquistadores, no expresa una cultura de oración. Sabemos el concepto, pero no es algo con lo que crecemos todos los días realmente orando. Pensamos de que automáticamente todos deberían saber cómo orar. Una vez Jesús estaba orando y sucede esto en Lucas capítulo 11, verso 1, dice: una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Ahora, quiero que entiendas esto. Uno, estos discípulos eran judíos. Ellos oraban al menos 3 veces al día. ¿Ok? Entonces sabían orar. 2, algunos de sus discípulos fueron discípulos de Juan el Bautista y Juan les había enseñado cómo orar. Ok, ellos tenían una idea o ya tenían un conocimiento sobre cómo orar, pero vieron algo diferente en Jesús, en cómo Jesús oraba. Ya estaban todos los discípulos, estamos hablando de que eran aproximadamente unos 120. No solamente, cuando hablan de los apóstoles son 12. Cuando hablan de discípulos estamos hablando al menos 120. Estos aproximadamente más de 120 personas vieron algo diferente en cómo Jesús oraba. Gente que ya sabía y oraba. Ya habían pasado tiempo con Jesús. Pero vieron algo diferente y le preguntaron: enséñame a orar. Ahora, son gente que ya caminó con Jesús y están preguntándole a él cómo orar. ¿No crees que nosotros deberíamos empezar a preguntarle: Espíritu Santo, enséñanos a orar? ¿Por qué digo Espíritu Santo? Porque Jesús dijo en Juan 14: yo me voy y les voy a dejar otro igual que yo, el Consolador, el Espíritu Santo. Y Él los guiará y les enseñará todo lo que deben aprender. Entonces debemos preguntarle al Espíritu Santo: enséñame a orar. Y yo creo que es donde debemos empezar este año. Empezar a hacer una oración sencilla y decir: Espíritu Santo, enséñame a orar. Enséñame a buscar tu rostro. Enséñame a conocerte. Enséñame a buscarte. La oración es algo que se debe enseñar. ¿Sabes cómo es la manera que yo pienso que debe ser enseñada la oración? Es mucho más allá de predicar sobre eso. Es práctica. Pero ¿sabes cómo es la manera más efectiva para aprender sobre la oración? Es la manera que yo veo en la Biblia, en cómo la gente empezó a orar. Jesús se fue, ascendió al cielo, y estos 120 empezaron a orar juntos. No dice que fueron a solas a orar. Empezaron a orar juntos. La oración inicia ahí, juntos. Qué casualidad que este año estamos hablando sobre estar juntos, de crecer juntos. Si quieres crecer en oración, debemos empezar a orar juntos. Por eso tenemos el cuarto de oración de 8 a 12. Aquí nos reunimos de lunes a jueves. Los que no trabajan en ese horario, los que pueden al menos media hora, puedes venir a orar o lo que sea. Pero casa oración cada miércoles a las 7. Eso va a provocar un crecimiento en ti, en conocerlo a Él más. Otra cosa que es muy importante en cuanto a la oración: cuanto más clara sea nuestra comprensión de quién es Dios, más edificantes van a ser nuestras oraciones. ¿Ok? Cuanta más clara sea nuestra comprensión de Dios, más edificantes van a ser nuestras oraciones. Te lo explico de esta manera, ¿ok? ¿Cuánto tienen una persona de confianza?
Levanta tu mano si tienes a alguien que tú confías extremadamente. ¿Ok? Cuando tú conversas con esa persona, me imagino que confías en esa persona por los años que conoces a esa persona, ¿verdad? So, vas a esa persona y cuando hablas con esa persona vas de acuerdo a esa información que tienes acerca de esa persona que conoces, porque se ha ganado tu confianza. So, entre más información sepas de esa persona, se entiendes cómo esa persona te puede ayudar o cómo te puede dar un consejo. De eso se trata lo que estoy diciendo. Entre más entendamos quién es Dios, más fácil va a ser acercarnos a Él. A veces no nos acercamos a Él, uno, porque no entendemos quién es Él o no tenemos la fe realmente en Él. Sabemos que Él existe, pero no confiamos realmente en Él. ¿Sí me explico? Y eso cambia nuestra forma en cómo acercarnos a Dios. Si tu forma de ver a Dios es muy pobre en cuanto a quién es Él, entonces no vas a entender cómo acercarte a Dios cuando tienes un problema muy grande en tu vida. Vas a recurrir a otras cosas. Por ejemplo, yo escuchaba esta semana un amigo, venimos todos del cristianismo, ¿verdad? En Latinoamérica, tenemos una idea del cristianismo. Pero ¿por qué crees de que hay gente que recurre a los santeros cuando están enfermos? Porque tienen una imagen o un concepto de Dios muy pobre y piensan que el santero tiene más poder que Dios. No lo dicen así porque saben que no deben decir eso, pero realmente creen que el santero tiene más poder y prefieren que vayan al santero, que maten una gallina o hagan algo, te pasen un huevo pensando que eso te va a sanar, o que te hagan una barrida o lo que sea, pensando que eso tiene poder, porque no tienen un concepto sano de Dios. Y entre más tengas un concepto sano de Dios, vas a poder confiar más en Él. Pero no se puede tener ese concepto de Él si no oras, si no lees la palabra y no crees en Él, porque vas a recurrir a otras cosas que no son Él. Y lo otro es más fácil con un santero porque no requiere compromiso. Porque buscar a Dios requiere compromiso, no solamente de conectarte con Él, sino de conectarte uno con nosotros para crecer. ¿Tiene sentido eso? Dios es personal y quiere darse a conocer a nosotros. Por eso dice Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único verdadero Dios. Es la única religión donde el Dios de la creación quiere tener una relación con su creación. Su Dios es personal. Por eso 1 Corintios 3:16 dice, ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y el Espíritu Santo vive en ustedes? Pero fíjate bien, 1 Corintios 3:16 dice, ¿no se dan cuenta que todos ustedes juntos son el templo de Dios y el Espíritu Santo vive en ustedes? Él vive en nosotros y quiere tener una relación personal con nosotros. Él ha puesto su espíritu en nosotros. Dice Romanos 8, del 9 a 12, dice, pero ustedes no están dominados por la naturaleza pecaminosa, son controlados por el espíritu. Y si el Espíritu de Dios vive en ustedes, el Espíritu Santo vive en nosotros. Luego el verso 11 dice, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes, así como Dios levantó a Cristo de los muertos. Él dará la vida a sus cuerpos mortales mediante un solo espíritu que vive en ustedes. La vida de oración es lo que debe mover y ser la base de todas las actividades y funciones de la iglesia. Todas las actividades y funciones de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Todas nuestras actividades deben estar
basadas en una vida de oración. Debemos aprender a orar y preguntar. Digo, la mejor manera de aprender es orar juntos. Porque la oración es un lugar de encuentro. Es un lugar de encuentro con su presencia. ¿Entiendes esto? ¿Puedes cerrar tus ojos? Quiero que te imagines esto. Imagínate que has muerto y estás ahora en el cielo por primera vez. Y estás delante de la presencia de Dios. Imagínate ese momento. Piensa en cómo reaccionarías. Piensa en qué le dirías a Dios en ese momento. Piénsalo. Ahora quiero que hagas esto. Eso que le dirías a Dios, díselo en este momento. ¿Lo hiciste? Di amén si lo hiciste. Esto que acabaste de hacer es lo que sucede cada vez que oras y no te das cuenta. Dice la Biblia que estamos delante del trono de Dios en tiempo presente. Dice, cada vez que tú oras, realmente estás delante de Él. No necesitas ir al cielo para estar delante de su presencia, porque Él ahora habita en ti y puedes tener un encuentro con su presencia aquí, ahora mismo. ¿Entiendes cómo cambia la dinámica entendiendo eso? Eso es lo que enseña la Biblia. Cuando tenemos un concepto sano de Dios, cambia la forma en cómo oramos, porque Él habita en nosotros a través de su Espíritu Santo. Y podemos decir, Abba, Padre, podemos adorarle a Él. Hay dos cosas sobre la oración y con esto voy a terminar. Y vamos a orar, es lo que vamos a hacer. ¿Okay? La oración también es gracia y también es disciplina. ¿Ok? Te lo voy a explicar. Gracia es algo que se nos da, que no merecemos, ¿verdad? ¿Eso qué significa que la oración es gracia? Dice la Biblia que el Espíritu Santo intercede por nosotros y ora por nosotros. Eso es gracia, es un don. ¿Ok? Podemos orar porque el Espíritu Santo habita en nosotros. ¿Ok? Y eso nos facilita el orar. Pero también es disciplina. ¿Qué significa que también es disciplina? Significa de que es algo que tenemos que practicar a diario. ¿Por qué crees que cuando ven a un deportista le dicen la disciplina del deporte? Porque es algo que entrenan todos los días. Eso es una disciplina también la oración. La disciplina de oración, cuando se desarrolla, nos devuelve un camino para disfrutar la presencia de Dios. El desafío más grande de nuestra vida de oración es superar el aburrimiento. Cuando tú superas el aburrimiento en tu vida de oración, ya te vas a poder conectar con Dios. ¿Cuántos saben o sienten que orar es aburrido? Yo lo he sentido así. Yo he sentido de que empiezo a orar. Hace 2 años yo empecé a orar y decía, man, qué difícil es esto. Y empezaba a pensar en otras cosas. Hasta me quedaba dormido. Ahora, si somos honestos, vamos a reconocer eso. Pero a veces nuestra religiosidad dice, no, yo no voy a decir, no, orar es lo más hermoso del mundo. Para muchos no lo es, ni siquiera oramos. Porque si fuera
algo divertido, algo emocionante, créeme, no pasarías horas viendo la televisión, sino pasarías horas orando. ¿Sí me explico? Sentimos que orar es aburrido y superar el aburrimiento es la clave de la oración. Tenemos que superar esa parte. Pero quiero que entiendas esto, porque bienaventurados son los pobres de espíritu. ¿Okay? Quiero que entiendas esto, porque hay que reconocer si orar es aburrido o no en nuestras vidas. Es la humildad y la necesidad que tenemos de Dios. Porque esto es lo que pasa. El aburrimiento, cuando oramos, el aburrimiento es simplemente un diagnóstico de lo vacío que estamos adentro. Cuando tú oras y se te hace aburrido, demuestra lo vacío que estás adentro. Demuestra la necesidad que tienes tanto de Dios en tu vida. Porque esto es lo que pasa cuando te deleitas de su presencia, cuando oras, lo disfrutas. Y el orar no se te hace aburrido, sino es un deleite. Pero cuando empiezas a orar y sientes aburrimiento, es simplemente un diagnóstico de lo vacío que hay dentro de ti. Entonces, superar eso va a ser nuestra clave. Entonces, debemos esforzarnos en desarrollar una vida de oración. Tú me dirás, no, pues es que es aburrido. Por eso te digo que es gracia y disciplina. ¿Ok? ¿Cuántos disfrutarían hoy ir a una piscina y dar 20 vueltas seguidas? ¿Cuántos vieran eso como divertido? Levanta la mano si vieras eso como divertido. ¿Ok? Una persona. Yo lo veo súper divertido. ¿Ok? Para mí nadar media hora seguidas o una hora seguida es lo mejor del mundo. ¿Por qué? Porque yo fui nadador, tuve entrenamiento como nadador y lo disfruto. ¿Ok? Porque se creó una disciplina. Al principio no lo era divertido. Al principio me obligaban a ir a la piscina. Pero luego se convirtió en algo que me gusta y disfruté. Lo mismo, eso, por eso te digo, la oración es una disciplina. Al principio puede ser aburrido y pesado, pero vas a encontrar deleite en la oración. Pero requiere gracia y disciplina. Entonces, de eso se trata la oración. ¿Ok? ¿Cuántos quieren aprender a orar más? Necesitamos crecer en oración, necesitamos crecer juntos. ¿Ok? Necesitamos crear un ambiente en nuestras casas, en nuestras vidas para orar, para su presencia. Eso es lo que queremos hacer. ¿Crees que podamos hacer esto en este momento? Tomar unos 20 minutos y simplemente orar.